Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga. Qué rico volvernos a ver. Qué bueno saber que ya muy pronto nos podremos encontrar todos en la casa del Señor. Quiero invitarle a que preste mucha atención a los anuncios que tenemos antes de la reapertura de nuestra iglesia. Primero decirle que domingo 4 de octubre, será el día de reapertura. Todos nos vamos a poder reunir en este lugar, pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada. Y todo esto por medio de los grupos pequeños. Por eso tenemos que decirte que busca un grupo pequeño. Si tú esta es la primera vez que te conectas y no sabes de un grupo pequeño, nos puedes escribir a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp o al teléfono de la iglesia. Con mucho gusto, allí le podemos ubicar en un grupo. Pero necesitamos que todo esto lo hagamos por grupos pequeños para que haya un orden en la entrada y como son apenas 50 sillas las que podemos tener en este lugar, pues haya un orden y usted pueda venir a escuchar la palabra del Señor. Recuerda, todo esto es el domingo 4 de octubre por medio de los grupos pequeños. La segunda cosa, hemos cambiado los horarios. Hay una nueva realidad y también hay unos nuevos horarios. Y esos nuevos horarios son, el primer servicio va a ser a las 6:30 de la mañana. El segundo va a ser a las 8 de la mañana. El tercero va a ser a las 9:30 y un cuarto a las 11 de la mañana. Recuerda, son servicios muy cortos, solamente apenas una hora con incluyendo la alabanza. Así que no te pierdas ninguno de estos servicios, que haya anhelo, que haya deseo en tu corazón de venir a alabar, de venir a orar, de venir a escuchar la palabra, venir a ser agradecido con tu Señor y con tu Rey. Todo esto domingo 4 de octubre. Y también te quiero invitar para que por las redes sociales, por el Instagram, estés siguiendo el devocional. Todos los días colocamos un devocional de esta iglesia, de nuestra iglesia, por Instagram. Síguelo, que es un devocional muy, pero muy bello. También decirte que estamos todos los días, todos los martes tenemos por Instagram unos consejos edificando matrimonios duraderos. También allí han quedado la historia de los consejos pasados para que tú también los revises y no te los pierdas. Si no es para ti, porque gracias a Dios tienes un excelente matrimonio, habrán personas cercanas a ti que lo necesitan y tú los puedes compartir. Muy bien. Amados, no son más nuestros anuncios. Queremos pedir que allí te prepares porque vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey de la Gloria, te damos muchas gracias, Señor, por este día y esta bendición de poder encontrarnos aquí, Señor, a través de estas ondas que no vemos, pero sabemos que podemos llegar a todos los hogares, a todos los países, a todos los departamentos, a cualquier lugar, Señor. Te pedimos en esta preciosa mañana que tú nos hables. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando a las familias, Padre. Debemos levantar en esta mañana cada familia, cada integrante de esas familias, Señor, para que tú las bendigas, para que tú seas fortaleciendo esos hogares, fortaleciendo esos matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Toma tú el control, bendice, Padre de la gloria, bendice nuestros hijos, bendice nuestra economía. Padre celestial, llévanos de tu mano, Señor. Tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, tardo para la ira, pronto para el perdón. Señor, tú estás levantando, bendiciendo, glorificándote, Señor. Padre, sé tú, Señor, abriendo puertas, Señor. Abriendo puertas porque tú eres el único, Señor, que puedes hacerlo. Tu palabra dice que tú vas delante de nosotros como gigante vencedor. Ve delante de nosotros, Señor. Ve delante de nosotros, Señor, derribando,
Señor, apagando el Señor bendito Rey de la Gloria, dirigiendo, Señor bendito Padre, nuestras vidas en el nombre de Jesús, nuestras familias, nuestros negocios, Señor. Padre de la Gloria, queremos levantar, Señor, la familia de nuestro hermano Leonardo Brand. Han perdido a un ser querido, a su papá. Y yo te pido fortaleza divina, Señor. Fortaleza, un pastoreo, un consuelo de lo alto de ti, Señor, Padre de la gloria para esta familia. Dale fortaleza, Padre, a nuestro hermano Leonardo y a sus familiares. Padre celestial, creemos, Señor, en esta hora que tú, Señor, estás derramando de tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos, Señor, dándonos ese poder que dice tu palabra que es necesario en nuestra vida. Y recibiréis poder. Y Señor, nosotros recibimos este poder, Señor, ahora para enfrentar esta semana, para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar en el nombre de Jesús, Señor. Tú vas a obrar, Señor. No estamos solos. Tú estás con nosotros. Tú lo prometiste, Señor. Y sabemos que tú lo harás, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenos días, Iglesia del Nazareno y amigos que se conectan con nosotros y que nos permiten ser su iglesia de manera virtual, nos permiten llegar hasta su hogar a través de sus pantallas. Es para nosotros un verdadero honor y una bendición inmerecida muy grande acompañarles cada domingo y que usted se conecte con nosotros y permita que la cobertura de nuestra iglesia esté sobre su vida. Es una bendición para nosotros realmente. Orando al Señor para pedir su dirección, como siempre lo hacemos cuando vamos a empezar a preparar la palabra del Señor, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía, diles que en mi casa hay abundancia de pan. Literal, diles que en mi casa hay abundancia de pan. Y yo dije, Señor, ¿quién dijo eso? Eso lo dijo alguien en la Biblia. Y empezó mi búsqueda a través de la palabra para encontrarme con que eso lo dijo el hijo pródigo. Él lo dijo. Y por eso el sermón de esta mañana he querido titularlo tal cual lo dijo este hijo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Así mismo, porque así me dijo el Señor, diles que en mi casa hay abundancia de pan. Y vamos entonces en esta mañana a leer el pasaje. Le invito para que usted en su casa haga toda la lectura de la parábola que empieza en el versículo 11, pero nosotros vamos a mirar solamente el versículo 17, donde está la expresión que quiero desglosar con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana. Lucas capítulo 15, versículo 17, el Señor dice en su palabra, y volviendo en sí, esto es el hijo pródigo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a orar en esta mañana, iglesia, de que ya oraste por tus peticiones, por tus cargas, por la semana que está empezando, pero esta oración quiero que la hagamos por dirección y por que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para escuchar su mensaje. Dios Todopoderoso, pedimos tu dirección y pedimos que tú prepares nuestro corazón como preparaste el corazón de la viuda de Sarepta para ese encuentro que tuvo, Señor, con tu profeta. Ellos están teniendo un encuentro con tu palabra en esta mañana. Ellos están acercándose por interés, por curiosidad o por amor, y tú quieres utilizar este momento para hablarles, para enseñarles y para limpiarlos. Así que en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de este momento tan importante de esta iglesia que no por ser virtual es menos importante ni menos bendecida. Es igual de valiosa para ti
igual de cuidada por ti e igual de bendecida por ti. Quédate, Espíritu de Dios, en cada familia, pero quédate sobre todo en cada corazón, preparándolo para recibir en buena tierra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El versículo que acabamos de leer dice, y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí. Esta expresión se aplica a alguien que despierta espiritualmente. El hijo pródigo del pasaje no había tenido conciencia hasta ese momento de su verdadera condición espiritual. Este varón había perdido todo poder de liberarse de las ataduras que lo oprimían. Su batalla contra el pecado había estado perdida por muchos años, hasta que llegó el momento en que dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy lejos de la casa de mi padre? Y es cuando dice que volvió en sí, porque volver en sí, iglesia, significa entrar en razón y recuperar el conocimiento y la cordura. Lo despertó la voz del Espíritu Santo de esa especie de trance espiritual, porque había ceguera, había sordera y había parálisis espiritual, la incapacidad de retornar, la incapacidad de levantarse y darle un giro a su vida. Pero eso fue roto, eso fue quebrado, eso fue deshecho. Él reaccionó de su maldad. Él se dio cuenta de que había tocado fondo y que aunque podía estar peor, porque él pudo decidir continuar entre cerdos con ese hedor tan horrible y acostumbrarse a vivir así, él decidió levantarse y dar media vuelta y regresar a la casa de su padre. Volver en sí, amados, es detenerse y preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El protagonista de esta parábola, quien es el hijo pródigo, había actuado locamente. Pues la Biblia nos dice, y quiero que leas conmigo, Lucas capítulo 15, versículo 13, donde nos dan una imagen bien definida de lo que él hizo con su vida. Dice, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí derrochó su herencia llevando una vida desenfrenada. Di conmigo, una vida desenfrenada. Todo cabe allí, en una vida desenfrenada. Prostitutas, vicio, trago, rumba, malas amistades, dinero fácil, juego. Perdió todo su dinero, lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Y vivir una vida de maldad desenfrenada sin querer detenerte es la mayor de las locuras. Este hijo perdido o pródigo vivió por muchos años una vida de excesos. Toda clase de excesos caben allí, ¿sí? Había estado como desquiciado. Él había, como dice la Biblia, tomado lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. A lo bueno llamaba malo y a lo malo llamaba bueno. Se había hecho mucho daño a sí mismo y había roto su relación con la familia. Yo observo en el texto y lo leí de varios comentarios que su padre tuvo que alejarlo de sí, no porque no lo amara, sino porque su manera perdida y viciosa de vivir le impedía vivir con su familia. Y es que, amados, las personas que viven perdidamente en trago, en mujeres, derrochando dinero y desperdiciando su corta vida sin detenerse para buscar a Dios y reconciliarse con su familia, le hacen daño a su alma.
Han permitido, porque lo han permitido, por no detenerse y buscar a Dios, han permitido que Satanás los gobierne y les haga mucho daño. Lo mismo que le hacían los demonios al Gadareno. ¿Recuerdas el endemoniado Gadareno de Lucas capítulo 8? Te lo dejo de tarea para que lo leas, porque en ese pasaje es bien fuerte lo que se nos dice de este hombre que estaba completamente atado y encadenado por la maldad. Él se cortaba y se hería con piedras y vivía en un cementerio, aislado de su familia completamente. Y cuando él viene a Jesús y es restaurado por el poder de Dios, el Señor le dice: vete a tu casa y a tu familia y cuéntales todas las cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Lo que significa entonces que la relación que él tenía con su familia también estaba deteriorada por su manera, perdón, por su manera perversa de vivir. El hombre que no ha vuelto en sí vive de manera desquiciada y no lo sabe. Todos se lo dicen, su familia se lo dice, su mamá, su papá, pero él no lo reconoce, no lo entiende, no lo ve hasta que no vuelva en sí. Y esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de todos nosotros, porque todos nosotros alguna vez fuimos hijos pródigos que tocamos fondo y por la misericordia y la gracia de Dios caímos en sí, caímos en cuenta de lo desquiciados que estábamos, de lo locamente que vivíamos la vida. Sabe, amados, tal vez haya hombres y mujeres escuchando esta palabra hoy que están sumidos en una condición lamentable. Oramos con el pastor. Antes de predicar esta palabra, oramos para que el Espíritu Santo te despierte, para que dejes de estar moralmente desquiciado. Oramos para que el Señor, mientras escuchas este sermón, descienda sobre ti con poder y te restaure, te haga volver en sí, te haga razonar, te haga levantar de donde estás, te haga caer en cuenta y tú retornes a la casa del Padre. Es nuestra oración, amados, que el Espíritu Santo de Dios te santifique, que tengas una experiencia de liberación y de ruptura de tus cadenas espirituales y puedas levantarte y venir a la casa de Dios. Hay un pasaje que me llama mucho la atención en el libro de Santiago y quiero que lo leas conmigo, por favor, porque el Señor lo traía a mi corazón. Santiago capítulo 3, versículo 15, dice el Señor: porque esta sabiduría, o sea, la sabiduría que dirige a los hombres sin Cristo, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Hay una sabiduría que dirige a los hombres. Y es sabiduría, note que el Señor no dice y esta necedad o esta torpeza o esta ignorancia o esta brutalidad. No, el Señor la llama por su nombre, sabiduría, porque son hombres educados, son mujeres profesionales, son hombres empresarios, son mujeres luchadoras, visionarias, que han prosperado, que han conseguido, que han venido de menos a más. Pero a pesar de todo lo que han logrado y han estudiado y han obtenido, sus vidas están en bancarrota espiritual y moral. Sus vidas están deterioradas y completamente dañadas. Han permitido, amados, que Satanás gobierne sus vidas, los encadene, los ate y no se quieren levantar para dar media vuelta a esa manera tan degenerada, tan inmoral y tan viciosa de vivir y venir a la casa del Padre y reconciliarse con Él, sino que han permitido que, como dice este versículo, esa naturaleza terrenal, animal y diabólica, lo leíste conmigo, esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, gobierne sus vidas, los controle hasta casi destruirlos. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que aquel
que destruyó a Satanás en la cruz y todo su poder y toda su influencia, tiene el poder de liberarte, de romper tus cadenas, de descender sobre ti y cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne sensible a su palabra. Y tiene el poder de restaurar tu vida, de enderezar tu camino, de darte una nueva oportunidad, de bendecirte como nunca en tu vida has sido bendecido, de rodearte de tanto favor, bondad y misericordia, de darte mucho más y mejor de lo que tienes hasta este momento. Él quiere trasladarte, como lo dice su palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 13, de el dominio de las tinieblas. Oye, de ese dominio, entiéndase por dominio, algo que te sujeta, que no te deja cambiar, que tú quieres y haces daño y te haces daño, pero eso te domina. Y tú mismo muchas veces lo has dicho, es que esto me domina, esto me gana, esto me puede. Pues eso que tú llamas así es diabólico. Y Jesucristo lo destruyó y lo venció en la cruz del Calvario. Y si tú vienes a la casa del Padre y no te quedas en tu casa, sino que te levantas como el hijo pródigo y acudes al llamado de Dios que te invita a venir a su casa, el Señor te trasladará del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo quiero que usted note conmigo en el texto que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, él estaba sumido en dos pensamientos. Habían dos pensamientos muy marcados en su reflexión, en su volver en sí. El primer pensamiento es que había abundancia de pan en la casa de su padre. Y esto conmovió fuertemente mi corazón porque fue exactamente lo que escuché del Señor decir a mi corazón. Diles que en mi casa hay abundancia de pan. El hijo pródigo lo supo. Pero el segundo pensamiento que predominó en su mente cuando él volvió en sí es que él mismo se estaba muriendo de hambre sin necesidad. Él quería comer lo que comían los cerdos. Hasta allá llegó su pobreza espiritual. Hasta allá llegó su bancarrota moral. Los amigos desaparecieron, las mujeres interesadas desaparecieron y se encontró rodeado de cerdos, cuidando un hato de cerdos. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero pocas cosas en la vida huelen tan horrible como una marranera. Y en eso era que ese muchacho estaba todo el día, ¿verdad? Totalmente desesperado, muriendo de hambre. La expresión es muy fuerte, muriendo de hambre. Estos dos hechos espirituales que están relacionados constituyen dos verdades sumamente importantes y apremiantes para usted que me escucha. ¿Cuáles, pastora? Que hay abundancia de pan en la casa de Dios y que usted, donde quiera que se encuentre y cualesquiera que sea su condición, no tiene por qué permanecer donde está. Usted debe levantarse en el nombre de Jesús y llegar a la casa del Padre. Como tu pastora, si me lo permites, hoy quiero pedirte que vengas a la casa de Dios y recibas de Él abundancia de pan, abundancia de bendición, abundancia de perdón y de misericordia para tus hijos y tus generaciones. Yo no te estoy hablando de manera fantasiosa, ni te estoy ilusionando para que vengas a la iglesia. Yo no te estoy manipulando. Esto no es un sueño que ojalá fuera cierto, ni estoy delirando en esta mañana. Es sumamente cierto, comprobable, verificable, que hay abundancia de toda cosa buena en la casa del Padre y que todos estamos necesitados de ellas. En ninguna otra parte usted puede encontrar la gracia, usted puede encontrar el perdón y usted puede encontrar la misericordia y la bendición asegurada para su descendencia. En ningún otro lugar.
sino en la casa de Dios. ¿Sabe? De la misma manera que no es lo mismo hacer ejercicio en tu casa con tutoriales. De la misma manera que no aprendes igual por internet. De la misma manera que no es igual una reunión familiar por Zoom o un cumpleaños por Zoom. Y de la misma manera que no es igual ver un clásico en el Pascual por televisión que estar en el estadio, no es lo mismo ver el culto en tu casa que ver el culto en la casa de Dios. Es la misma persona, aquí me vas a ver a mí, vas a ver al pastor, vas a ver a los líderes, es el mismo escenario, es el mismo sermón, pero lo que obtienes es diferente. ¿Por qué, pastora? Por mandato y ordenanza divina, porque así lo estipuló el Señor, porque así está escrito en su palabra. El hijo pródigo pudo haber dicho: me arrodillaré aquí porque Dios está conmigo y le pediré perdón por haber sido un mal hijo. Pero él no hace eso. Él se levanta del lugar donde está, sumido en una pobreza y en una miseria espiritual y moral, económica y relacional. Se levanta de esa situación tan precaria y lamentable y dice: iré a la casa de mi Padre. En esta mañana, iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero explicarte estos dos pensamientos y por eso quiero que veamos 3 puntos en esta mañana. Aprenderemos en primer lugar la sobreabundancia de todas las cosas buenas que hay en la casa del Padre. Quiero poderte explicar en qué consiste esa sobreabundancia. En segundo lugar, vamos a aprender que los de más bajo rango en la casa del Padre gozaban de alimento suficiente y de sobra. Él lo dice: los jornaleros de la casa de mi Padre tienen de sobra. Y en tercer lugar, vamos a mirar la necesidad de venir y permanecer en la casa del Padre. ¿Estás listo para entrar en materia? ¿Para ir a los puntos principales del sermón? Bueno, yo también estoy lista para predicarlos. Entonces vamos al primero. El primero es la sobreabundancia de todas las cosas buenas que hay en la casa del Padre. Respóndete, porque nadie más puede hacerlo por ti. Respóndete en esta mañana: ¿qué necesitas? ¿Qué cosa necesitas en esta mañana? Porque así como no hay dos rostros iguales, no hay dos necesidades iguales. ¿Necesitas acaso paz? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas seguridad sobre tu futuro? ¿Necesitas sanidad? ¿Un milagro en tu hogar? ¿Ser libre de algo? ¿Encenderte, avivarte otra vez porque te has apagado y te has debilitado espiritualmente? De todo lo que necesites, hay un Padre cuya provisión para ti es sobreabundante y sobrenatural. ¿Dices amén conmigo? Amén. Hay abundancia de pan en la casa de Dios. Dilo conmigo, por favor. Hay abundancia de pan en la casa de Dios. Dilo otra vez más. Hay abundancia de pan en la casa de Dios. ¿Y por qué hay abundancia de pan en la casa de Dios? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la afirmación de ese hijo pródigo es totalmente cierta? Amados, la Escritura responde diciendo que Dios es amor. Él no tiene amor para nosotros. Él es el amor mismo. Y nos amó de tal manera que dio a su Hijo para salvarnos. El amor es su propia esencia. La razón por la que podemos sentir y dar amor es porque somos imagen y semejanza suya. No podemos medir su amor, ni captar su grandeza, ni entender la majestuosidad de sus atributos. Él es justo, santo, misericordioso, compasivo, generoso, perdonador, paciente, fuerte, celoso de ti, majestuoso y todopoderoso.
Y por más que quisieras, no podrías describir las dimensiones de su amor y no podrías entender la plenitud y la fuerza con la que Él te ama. Únicamente has de saber que así como son más altos los cielos que la tierra, así sus caminos son más altos que tus caminos y sus pensamientos más altos que tus pensamientos. Solo debes entender y saber que para siempre es su misericordia, que Él perdona la maldad y olvida el pecado y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Es el diablo el que te acusa, es el diablo el que te los trae a la memoria, es el diablo el que se burla de tu fe y de tu obediencia, pero el Señor te anima, te alienta. Hebreos dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Has de saber que Él no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Has de saber que Él no te da de acuerdo a lo que mereces, sino de acuerdo a su amor, como la madre o el padre con el hijo canalla. Si ese hijo canalla llora, el padre, la madre se conmueve y lo ayuda. Si sufre, sufre con él porque lo ama. Y los demás le dicen, pero ¿cómo es posible que usted ame esa oveja negra que solo lo ha hecho sufrir? ¿Cómo es posible que Dios me ame si yo solo lo he defraudado y le he fallado? La Biblia dice, más grande que los cielos es tu misericordia. Y afirma que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. ¿Y eso sabes dónde lo obtienes? En la casa de Dios. En la casa de Dios. La Biblia afirma, amados, que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista decía, prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 días fuera de él. ¿Tú crees que tu caso es un caso sumamente difícil? Pues no lo es, porque quien te formó en el vientre de tu madre puede ayudarte, puede sanarte, puede darte dirección, puede darte sabiduría, puede hacer cosas sobrenaturales a tu favor, puede abrir un camino donde no lo hay, derrotar a Faraón, hundirlo en lo profundo del mar, darte victorias que tú creías perdidas y hacerlo de la manera más sencilla que menos imaginaste. No podrá sucederte ningún mal del cual tu Dios no hará que te recuperes. Él te devolverá 7 veces más. Él te devolverá con creces, con bendición y con multiplicación después de que pases por esta prueba. La sabiduría infinita de Dios no te fallará cuando tengas que enfrentar en tu vida momentos difíciles. ¿Y sabes dónde encontrarás esa ayuda, ese auxilio, ese socorro y esa dirección? En la casa del Padre. No en tu casa, viendo la complejidad y lo grande de tu problema. No en tu casa, viendo televisión o durmiendo o hablando por teléfono o haciendo cualquier otra actividad o recibiendo visitas de gente que te va a dejar cargado, pensativo y triste, o de gente que te tiene pesar o te tiene envidia. Allí no vas a obtener ninguna ayuda. La ayuda la vas a obtener únicamente donde hay abundancia de pan, y eso es en la casa del Padre. Quiero decirte algo. Si te encuentras en un estado lamentable en esta mañana, de tristeza, de depresión, de desánimo, de enfriamiento, con un hábito terrible en tu vida, el que no has podido dejar, y le pides a Dios que te ayude y le prometes, pero vuelves a lo mismo y se ha vuelto como una atadura, algo a lo que regresas. La Biblia lo llama esclavitud al pecado, de lo que no te puedes liberar. Ven a la casa del Padre, porque la abundancia de pan es abundancia de perdón y de restauración. En tu casa no sucederá. Sucederá y ha sucedido por 2000 años en la casa del Padre. Si tú eres uno de los que dice,
No puedo entender cómo voy a cambiar, pastora. Yo no creo que yo pueda cambiar. Sinceramente, yo creo que soy un caso perdido. No sabes lo que dices y hablas neciamente. Porque en la casa de Dios hay poder para romper tus cadenas, solo que no volviste a congregarte, te apartaste, te alejaste y te enfriaste. Pero si tú retornas a la casa del Padre, sentirás cómo se rompen tus cadenas y eres libre. Eso se siente y tú lo experimentarás. Si te mueres de hambre en una vida de maldad, de pecado, de contienda y de toda clase de excesos, es porque tú quieres morirte de hambre. Porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Acaso te consideras un caso perdido? ¿Acaso piensas que eres demasiado pecador y que este no es un lugar para ti porque los demonios no te dejarán estar en la casa de tu Padre? Porque tarde o temprano los malos amigos que has tenido hasta este momento, que solo te invitan a beber, a emborracharte, a estar por fuera de tu casa, a no tener tiempo de calidad con tu esposa o con tu esposo, ellos no te van a dejar y se van a burlar de ti. Tú tienes un gran temor del señalamiento y de la burla de estos burladores también de la fe cristiana. Pues te invito amorosamente para que vengas otra vez a la casa del Padre, porque no conoces la fuerza de su amor, no conoces el poder de su misericordia. No te consideres un caso perdido. Este es un pensamiento diabólico, pensar que yo no voy a cambiar, que yo no puedo cambiar, que yo voy a permanecer así, porque la cruz es la prueba maestra de que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y yo quiero que tú hagas lo que yo hice mientras hacía el sermón. Utiliza tu imaginación conmigo un momento. Utilízala, por favor. Y quiero que cierres tus ojos. Yo hice este ejercicio. Cierra conmigo un momento tus ojos, porque quiero que no te distraigas con nada, ni siquiera conmigo. Quiero que solo escuches mi voz, pero no haya ninguna distracción visual. Y una vez que cierras tus ojos allí conmigo, mira a Jesús en Getsemaní, sudando gotas de sangre mientras ora, porque está queriendo evitar la copa que había de beber por amor a ti. Y era tan horrible lo que le estaba por suceder que agonizaba y sudaba sangre mezclada con sudor, para que tú un día pudieras venir a Él y tus pecados fueran perdonados. Quiero que utilices tu imaginación y no abras todavía tus ojos, viendo cómo Herodes y Pilato lo desfiguraron de tanto que lo flagelaron y lo torturaron. No sé si te has visto la película Jesús alguna vez, pero quiero que recuerdes esas imágenes donde Él está tan ensangrentado, tan latigado, tan lastimado, cargando esa cruz tan pesada hasta el Calvario y allí desangrarse hasta morir. Puedes abrir tus ojos conmigo un momento. Iglesia, me quedo y me quedaré corta toda mi vida tratando de entender y de que entiendas su amor por ti. Y eso no fue todo. La Biblia dice que Él fue castigado por nosotros. La Biblia dice que el Padre puso todo nuestro pecado sobre Cristo. Y una vez que cargó con todo nuestro pecado, la ira del Padre cayó sobre Él. Y por eso Jesús exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba tu pecado, ahí estaba tu lujuria, tu codicia, tu vicio, tu adicción. Ahí estaba tu maldad cayendo sobre Jesús, para que cuando nosotros viniéramos a Cristo, para que cuando nos levantáramos del estado caído en el que estuvimos y decidiéramos dar media vuelta y reconciliarnos con el Padre y pedirle perdón a Dios por nuestra rebeldía, dureza y desobediencia, entonces fuésemos tratados con bendición, bondad y misericordia. Y todo lo que hayamos hecho de aquí para atrás
quede completamente sepultado por la sangre de Cristo. ¿Crees que hay un límite para el perdón de Dios? ¿Crees que a Dios lo puede limitar tu pecado? Nunca. Si Él no escatimó a su Hijo, ¿no podrá perdonarte, restaurarte y bendecirte? Permítame guiarles a otro punto muy importante de la abundancia que hay en la casa del Padre. Hemos hablado hasta aquí del Padre y del Hijo, pero quiero que hablemos del Espíritu Santo, porque le rendimos demasiado poco honor al Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que está en este momento con la iglesia, el que introduce esta palabra a tu corazón, el que viene sobre ti para romper tus cadenas, liberarte, levantarte, avivarte y santificarte a pesar de todas nuestras maldades y nuestras provocaciones. Él es el que guía a su iglesia a toda verdad y lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No solo necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador, sino al Espíritu Santo de Dios, porque tú y yo necesitamos ser santificados. Necesitamos algo que la Biblia llama santidad para poder entrar al cielo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo puedo lograr eso, pastora? Pues el Espíritu Santo fue dejado, fue provisto a la iglesia de Cristo para hacerlo en ti. Eso no depende de esfuerzos humanos, sino de la búsqueda de Dios, de la honestidad, de la sinceridad, de tu corazón buscando a Dios. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y aborrecerás el pecado. Y esas cadenas que para ti parecen tan gruesas, imposibles de romper, serán como hilos para el Espíritu de Dios, fáciles de deshacer. La palabra dice que Él deshace el poder de Satanás. Y el Espíritu de Dios, iglesia, habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él se mueve y se manifiesta en medio de las alabanzas de su iglesia. Allí donde exaltamos a Cristo, allí donde unimos nuestras voces para adorar y decir santo, 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 allí el Espíritu de Dios se derrama y te santifica. Y por eso es que tú sales del templo como nuevo, tú sales del templo fortalecido, tú sales del templo teniendo una experiencia de transformación. Mira lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 del Espíritu Santo, comenzando la Biblia, porque son los dos primeros versículos de la Biblia, ya aparece el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Míralo allí, en acción, moviéndose sobre el caos y poniéndolo en orden. Eso es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Él se mueve sobre la oscuridad, Él se mueve sobre el caos, Él se mueve sobre lo que no tiene salida, Él se mueve sobre lo que es imposible para ti y lo pone en orden. Piensa en los primeros discípulos llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, hablando idiomas que ellos no conocían para poder predicar la palabra de Dios a todos los que estaban en ese lugar. Piensa en el Espíritu Santo guiando y usando a alguien tan malo y tan perverso como Pablo, asesino de cristianos, pero el Espíritu Santo lo derriba y transforma a ese Saulo en un Pablo, a ese enemigo de Dios en un apóstol de Dios, a ese perseguidor de la iglesia en un defensor que dio su vida por la iglesia. ¿Y sabes quién hizo eso? Di conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Puedo asegurarte, iglesia, como tu pastora, por nuestra propia experiencia, la de William y la mía,
que no hay ningún mal interior que Él no pueda vencer. No hay ningún deseo impuro que Él no pueda someter. No hay ninguna dureza que Él no pueda derretir. El Espíritu Santo habita y se manifiesta y se derrama y se siente y ministra en medio de las alabanzas de su pueblo. Además, recuerda que a Dios le agradó poner en juego su honor sobre su iglesia. Él la llama su novia, su pronta esposa, su cuerpo y su familia espiritual. Por eso es que nos decimos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, quien puso su honor sobre su iglesia. El honor de Dios está sobre nosotros que somos su pueblo elegido y amado. Y por eso la Biblia dice que a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y tú crees que a Dios se le dio un nombre tan grande por salvar a pecadorcitos por medio de un salvadorcito? No, amados. Ese nombre que es sobre todo nombre le viene a consecuencia de lavar manchas tan negras como el infierno, de perdonar pecadores que han sido los más inmundos de los inmundos. Por eso, si alguien en esta mañana se considera un caso perdido, si alguien en esta mañana retorna al mismo vicio y a la misma práctica, si alguien ha tocado fondo y no sabe qué hacer y no quiere venir a la casa del Padre, no quiere venir porque hay rebeldía en su corazón y dureza de espíritu, amados, tú calificas, si tomas la decisión de volver a la casa del Padre, calificas para recibir de Dios abundancia de pan. Abundancia de pan. Decimos amén en esta mañana. Amén. En segundo lugar, el segundo punto que quiero compartir contigo, iglesia, una vez que explico la generosidad que hay de pan en la casa de Dios, es que los de más bajo rango en la casa del Padre gozan de alimento suficiente y de sobra. Tremendo. Cuando el hijo pródigo dijo que en la casa de su padre muchos jornaleros tenían abundancia de pan, mientras él se moría de hambre, quiso decir esto, y lo averigüé, que el más insignificante de los siervos empleados por su padre tenía pan suficiente y de sobra para comer. En las casas de esos siervos no faltaba nada. Él quiso decir que hasta el jornalero, que hacía el trabajo más sencillo, tenía abundante bendición en su casa. ¿Y esto qué significa, pastora? Lo quiero explicar de la siguiente manera. Escúchame con atención, por favor. Los más grandes pecadores que han venido a Cristo han encontrado gracia en abundancia en la casa de Dios. Y los siervos más insignificantes que moran en la casa del Señor encuentran bendición en abundancia. El padre de la parábola es generoso con todos los obreros que le sirven, desde el que tiene más responsabilidad hasta el que tiene la más pequeña. Con todos y cada uno, Él es tan generoso que todos están provistos y abastecidos en abundancia, en abundancia. Y el hijo pródigo piensa en la generosidad de su padre y en cómo viven los siervos de su padre gracias a su buen trato y generosidad con ellos. ¿Y qué te quiero decir en esta mañana? Que Dios trata con mucha generosidad a quienes le sirven en su obra. Y no quiero poner a nadie más como ejemplo ni como ilustración, sino a ti mismo. Apelo a ti en esta mañana. Véase a usted mismo cuando llega a la casa de Dios, cuando llegó a la casa de Dios. ¿Cuál fue su testimonio?
¿Qué testimonio maravilloso tienes tú del poder de Dios en tu vida? ¿La sangre de Cristo sirvió para limpiar tus maldades? Sí. Yo sé que sentiste el perdón y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero te apartaste, te alejaste y te enfriaste. Y la maldad carnal, terrenal y diabólica volvió a gobernar tu vida. Pero yo sé que tú sentiste la presencia, el poder real, real del Espíritu Santo de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, cuando tú viniste a la iglesia, ¿te ayudó el Señor? ¿Él te ayudó? Yo sé que te ayudó, y más y mejor de lo que tú le pediste. Hizo un milagro increíble que hasta el día de hoy no lo crees. Llegaste desnudo, desesperado, pobre y ciego, y Dios te restauró, te bendijo, te proveyó, abrió puertas para ti, abrió tus ojos, te llenó de bendición y te puso una túnica de colores. Te favoreció, te llamó, te ungió, te hizo su siervo y te rodeó de bondades y de misericordias. Todos los que nos congregamos, un día vinimos a Jesús tan llenos de pecados, perdidos y arruinados más allá de toda medida. Todos nosotros llegamos a la iglesia llenos de heridas infectadas y abiertas, pero su tierno amor, su palabra poderosa, su misericordia infinita y su Espíritu Santo fueron bálsamo, fueron alimento, fueron bendición para nosotros. Y pudimos comprobar que había abundancia en la casa de Dios mientras nos moríamos de hambre allá afuera hace mucho tiempo. Todos llegamos moribundos a la casa del Señor y aquí fuimos saciados, compramos pan y vino y leche y el Señor te levantó sin importar tus porquerías tan grandes y tus maldades tan horribles. Oro que el Espíritu Santo de Dios te atraiga dulcemente a su casa. Yo he comprobado que hay pan en abundancia, misericordia en abundancia, perdón en abundancia y de sobra en la casa de Dios. La gente dice, Dios, ¿cómo los bendice? La gente dice, ustedes, ¿cómo tienen el respaldo de Dios? ¿Sabes? Es porque somos una pareja de iglesia. Ustedes cómo pueden permanecer juntos, enamorados, unidos, trabajando en equipo, apoyándose, con una hija bendecida por Dios, guardada y favorecida por Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre hemos sido una pareja de iglesia, hemos sido una familia de iglesia. Nunca negociamos con nuestra hija el día domingo. El día domingo en mi familia es sagrado. Ella fue deportista, ella salió con sus amigos, ella se divirtió, pero el domingo ella tenía que estar en la casa del Señor. Ella aprendió que el domingo se guarda para Dios. Hemos sido una familia de altar, hemos sido una familia que sirve, hemos sido una familia de estar en la casa de Dios, llueva, truene o relampaguee, animados o desanimados, pobres o con abundancia, con hambre o saciados, con ganas o sin ganas. Aquí estamos, aquí permanecemos, siempre ininterrumpidamente. Nunca nos hemos tomado ni siquiera un mes de vacaciones. Siempre hemos sido una familia de iglesia, una mujer de iglesia, un hombre de iglesia. Las mejores experiencias de mi vida, las oraciones más grandes que Dios me ha contestado, los milagros más poderosos que yo he recibido, los he recibido estando en la casa del Padre. Y yo sé que a ti te ha pasado exactamente lo mismo, porque Dios no me ama más a mí que a ti, nos ama exactamente igual. ¿Y sabes por qué es eso, iglesia? Porque hay abundancia de pan en la casa del Padre. Yo te pregunto en esta mañana, después de toda esta pandemia y de que el mundo entero colapsó económicamente, ¿cómo te ha tratado el Señor?
¿Qué me responderías si yo te pregunto, ¿cómo te ha tratado Dios durante todos estos meses? Puede que tengas pruebas y dificultades, pero ¿tienes alguna queja en contra de tu Señor? Cuando has confiado en el Señor para recibir tus bendiciones cotidianas, ¿Dios te las ha negado? ¿Dios se ha negado a ti? Cuando has estado repleto de problemas, ¿Dios ha rehusado ayudarte? Cuando has estado angustiado, ¿Dios no te ha sostenido? Dios mismo pregunta, ¿he sido yo un desierto para Israel? No, Él ha sido un oasis para nosotros. Ustedes que son su pueblo, testifiquen contra el Señor si tienen algo contra suya en esta mañana. Ustedes son testigos de lo que predico en esta mañana. Por eso no tengo que llamar a nadie más de otra iglesia a preguntarles en esta mañana, ¿cómo ha sido Dios contigo cuando te congregas y cuando vienes a la casa del Padre? Cuando le sirves. Quiero dirigirme a los que le sirven, a los que tienen un ministerio, a los que cuidan a otros, oran por otros, animan a otros, visitan a otros, pastorean a otros, tienen grupo pequeño o pertenecen a un ministerio infantil, de alabanza, de ujieres, a los que han puesto las manos en el arado para hacer de esta iglesia un lugar mejor. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿usted ha podido comprobar que Dios es un capataz? ¿O ha podido comprobar que Dios es bueno y generoso y te retribuye más de lo que tú esperas? ¿Acaso tú has sido tratado con tacañería y escasez de parte de tu Dios? ¿O Él ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendiciones abundantes en tu casa? ¿Por qué pasa eso, iglesia? Porque en la casa de Dios hay abundancia de pan. Y porque nadie, escúchame, nadie sirve a Dios de balde. Lo dijo el mismo Lucifer, lo dijo el mismo diablo cuando dijo, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Porque Job estaba cercado, estaba protegido. ¿Acaso él te sirve de balde, Jehová? Quítale el blindaje que tiene, quítale la protección que no me permite tocarlo. Y esto es realidad. Nadie sirve a Dios de balde. Dios no permitirá que sus siervos le sirvan por nada. Él te pagará un salario superabundante y tú darás testimonio de que en su iglesia quien le sirve, por poco que haga, tiene abundancia de pan en su vida. ¿Sabe que abundancia de pan, esa frase, bien podría ser adoptada como el lema del que sirve al Señor en su iglesia? Porque esos son los jornaleros de la parábola, que por poco que hagas, por invisible que sea tu trabajo para el Señor, Él te ve, Él te conoce y Él te recompensa, no el hombre, sino el Señor. Por eso tu corazón debe decir en esta mañana, juntamente con el mío, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Decimos amén, amén. En tercer y último lugar, iglesia, la necesidad de venir y permanecer en la casa del Padre. Es una necesidad venir y permanecer en la casa del Padre. ¿Sabe? El hijo pródigo pone un énfasis sobre la palabra cuántos. Él dice cuántos jornaleros. Y hay un énfasis en esa palabra porque eran muchos. Y quizá mentalmente él pasó revista sobre todos ellos y, hombre, reconoció que eran demasiados, que él era hijo y que sin necesidad estaba muriéndose de hambre. Su padre era grande en aquella tierra y poseía muchísimos siervos. Y a pesar de ser tantos, tan numerosos, todos ellos gozaban del mejor alimento en abundancia. ¿Por qué yo tengo que quedarme aquí en esta condición tan lamentable, quejándome, lamentándome y muriéndome de hambre?
y reacciona, como espero que tú reacciones también en el nombre de Jesús en esta mañana. Y quiero terminar este sermón dirigiéndome a aquellos que han oído el Evangelio durante largo tiempo y lo conocen en teoría, pero no han sentido nada de su poder en su corazón, porque están peor que el hijo pródigo, por cuanto estuvieron en la casa de Dios, frente al banquete de la salvación, fruto de su gran amor en esa cruz, esa salvación que es por gracia, que no te cuesta nada, sino recibirla por fe. Y la rechazaste, le diste la espalda, preferiste el pecado, el deleite del mundo, las migajas del mundo, a el banquete que Dios prepara cada domingo para ti. Sabe, su abundancia de pan, que es abundancia de perdón, abundancia de amor, de misericordia, es la mayor y la más grande de las abundancias. Y muchos se dan el lujo de despreciarla y quedarse en su trabajo, quedarse durmiendo hasta tarde, quedarse enfrascados en sus problemas o quedarse deleitándose en su pecado y en su maldad. ¿Sabe? No tengo palabras para ustedes, para quienes son así. Pero por obediencia al Señor, yo tengo que decirte lo siguiente, porque el Señor me dijo que te dijera que estamos próximos a morir. Todos vamos a morir en cualquier momento. Y quiero que mires este pasaje que conoces muy bien, pero quiero que lo vuelvas a leer conmigo en esta mañana. Salmos 39, versículo 5 solamente. Dice el Señor, he aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. ¿Y por qué en la plenitud de su vigor? Porque los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes también mueren. No solo mueren los ancianos. No pienses que tienen muchos años por delante, porque no lo sabes. Solo hay un paso entre usted y la muerte, un aliento entre usted y tener que rendirle cuentas al Señor. Tener que rendirle cuentas al Señor. ¿Y por qué estás allí muriéndote de hambre? Si tienes un lugar donde llegar, ¿por qué tomas la decisión de dar un paso al costado, de apartarte de la casa de Dios por boberías insignificantes que la verdad son más pretextos rebuscados que cualquier otra cosa? Estás muriendo de hambre, muriendo espiritualmente, muriendo en tus relaciones. Estás muriendo eternamente, porque aquel que muere sin Cristo muere eternamente. Estás muriendo eternamente. Si estuvieras colgado de una roca y tus manos se estuvieran deslizando y estuvieras a punto de caer a un terrible precipicio, tú harías algo, pedirías ayuda, querrías salir desesperadamente de esa situación. Pues así estás. Estás resbalándote, deslizándote, agarrándote con tus fuerzas, con tu sabiduría terrenal, animal, diabólica, tratando de encontrar soluciones, sintiendo ira, insultando, lastimando, golpeando, azotando, con un genio insoportable, deleitándote en el pecado, pretendiendo que Dios no te ve, no te conoce y no está allí contigo. Él está allí. Y hoy te invita a través de esta humilde servidora y a través de esta palabra para que no permanezcas en ese estado de dureza, de rebeldía, de obstinación, de terquedad, hasta de temor o de miedo, sino que te levantes y te acerques a la casa de Dios. No digas algún día volveré a la iglesia, algún día yo iré porque me da mucha pena regresar. ¿Qué bobada es esa? Tal vez no tengas la oportunidad. ¿Cómo es eso de que algún día volveré, pastora? ¿Cómo es eso de que me da pena regresar? No te puede dar pena, no te puede dar miedo venir a Cristo,
porque Él murió por ti, murió por ti y te dice, ven a mi casa, porque cualquiera que sea tu necesidad o tu condición, yo puedo ayudarte. Yo puedo restaurarte, yo puedo liberarte, yo puedo transformarte, yo puedo bendecirte, yo puedo sanarte, yo puedo hacer un milagro en tu vida. Cualquiera que sea tu necesidad, y por eso empecé el sermón diciéndote, respóndete, ¿qué necesitas? ¿De qué tienes necesidad? Porque cualquiera que sea tu necesidad, encuentras abundancia en la casa del Padre. Decimos amén en esta mañana. Amén. Vamos a orar, iglesia. Allí donde estás, inclina conmigo tu rostro un momento y vamos a decirle al Señor, Señor, han sido largos meses sin estar en tu casa, largos meses sin estar juntos y volveremos de una manera distinta pero progresiva. Confiamos en tu misericordia y en tu ayuda, en que poco a poco seremos más, poco a poco saldremos de esto, poco a poco nos congregaremos más numerosamente, poco a poco, Señor, hasta terminar con una vigilia numerosa, preciosa, en el templo nuevo, adorándote y exaltándote. Así será en el nombre de Jesús. Padre, pon en tus hijos el buscarte, porque estos 6 meses a algunos los ha avivado, los ha encendido y los ha motivado más, pero a otros los ha desanimado, los ha apagado y los ha enfriado más. Es mi oración, Espíritu Santo, que tu iglesia sea avivada, que tu iglesia sea encendida, que tu iglesia sea movida por tu Espíritu Santo, que volvamos en sí todos, que reconozcamos que no tenemos por qué quedarnos en nuestra casa, en nuestra condición, en nuestra realidad, rodeados de necesidades y de problemas, muriéndonos de hambre con la iglesia tan cerca, con la iglesia tan cerca, Señor, porque por lejos que estemos, es cerca. Permítenos estar en tu casa y, Señor, derrama bendición, derrama provisión y derrama, Señor, tu ayuda a aquel que te invoca y te la pide. Al que no tiene fuerzas para levantarse, dáselas para que se levante. Al que no tiene fuerza ni motivación para regresar, dale el querer como el hacer para que regrese. Al que se ha enfriado y se ha apagado, enciéndelo, avívalo, Señor. Al que se ha vuelto atrás y se hace el desentendido del llamado que tú le has hecho y le ha dado la espalda al banquete que tú has preparado, Espíritu Santo, no permitas que siga por ese camino. Vuélvelo a traer a tu camino. Vuélvelo a traer a tu iglesia. Atráelo a ti con lazos de amor, Señor. Y que nunca dejemos de servirte. Tú que le sirves al Señor, dile, Señor, que yo nunca deje de servirte. Vea lo que vea, pase lo que pase, me digan lo que me digan, se oponga quien se oponga. Yo nunca dejaré de servirte, porque hasta el siervo más inútil en tu casa es provisto con abundancia de pan. Bendice tu iglesia, Señor, las familias, esta semana que empieza, Señor, el salir y el entrar. Bendice nuestros hijos, bendice nuestros esposos y bendice, Señor, el retorno de tu iglesia a través de los grupos pequeños, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, este fue el mensaje que el Señor tenía para ti. Que Dios guarde esta palabra en tu corazón. Tengas una semana muy, pero muy bendecida. Dios te bendiga.